Hay fuertes indicios que apuntan a la existencia de una raza híbrida entre humanos y perros. Han quedado registrados en textos históricos muy importantes, en diarios de viaje de exploradores famosos como Marco Polo, además de aparecer en esculturas muy antiguas. Por medio de la literatura y el cine de horror, se ha despertado la curiosidad de millones y referencias aún en la misma Biblia hacen que hoy nos preguntemos, ¿existen los hombres lobo? Hola, mi nombre es Daniel Vanegas, estudié 5 años y medio de cine y televisión, 4 años de teología y ahora hago videos en YouTube. En mi canal hablo de temas de misterio como qué son los masones, ovnis, también cositas polémicas como qué es una mujer, era Petro lo que Colombia necesitaba, todo a la luz de la Biblia. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en TikTok. Y ahora sí, arranquemos. La tradición católica nos cuenta que en el siglo III después de Cristo vivió un cananeo que medía 2.3 metros de alto y que un día decidió ir a servir al mayor rey que existiera. El hombre se llamaba Reprobus y al encontrar al rey más grandioso de la época se dio cuenta de que el hombre se santiguaba ante la mención del diablo. Al darse cuenta que este rey le tenía miedo al diablo, decide ir a buscar al diablo para servirlo. Al encontrarlo, se pone a su servicio, hasta que un día ve que el diablo se apartaba de una cruz en el camino y se da cuenta que el diablo le tenía miedo a Cristo. En ese momento decide dejar al diablo y empieza a preguntarle a algunas personas dónde estaba Cristo. Es así que conoce a un ermitaño que le predicó de Cristo y lo instruyó en la fe cristiana. Desde ese momento, Reprobus comienza a preguntarse cómo podía servir a Cristo. El ermitaño le dijo que orara, que ayunara, pero él dijo no, que sí podía servir de otra manera. Entonces el ermitaño le dice que aproveche su altura de 2.3 metros y su fuerza y que ayude a las personas a cruzar un río muy peligroso donde la gente se mataba intentando cruzar y que sirviendo a las personas serviría al mismo Señor Jesucristo y Cristo estaría complacido de su servicio. Reprobus comienza a ayudar a la gente a cruzar y un buen día un niño pequeño le pidió que lo ayudara a cruzar el río. Se lo pone al hombro y durante la travesía el río creció. Sentía que el niño era tan pesado como el plomo, así que tuvo que esforzarse al máximo. Cuando a duras penas llega al otro lado, le dice al niño, niño, tú me has puesto en el mayor peligro. No creo ni que el mundo entero sea tan pesado como lo has sido tú. El niño le responde, tú no solo has tenido en tus hombros el peso del mundo, sino al hombre que lo creó. Yo soy Cristo, tu rey, a quien has servido en este oficio. Por eso cuando el tipo se bautiza, se le cambió el nombre de Reprobus a Cristóbal, que significa el que porta o el que carga a Cristo. ¡Wow! Después de esto, Cristóbal se va a la ciudad de Licia y empieza a consolar a los cristianos que estaban siendo martirizados bajo el emperador Decio. El rey local lo manda a llamar porque este tipo empieza a impactar la ciudad con su predicación y con los milagros que hacía. El rey lo intenta convencer de adorar a dioses paganos y hacerle sacrificios. Cristóbal obviamente se niega. Entonces el rey le manda 2 chicas, 2 rameras, para tentarlo, pero él en vez de acostarse con ellas les predica y se las gana para Cristo, así como se había ganado al resto de la ciudad. A ellas el rey las manda a matar por haberse convertido al cristianismo y se convierten en mártires cristianas. Entonces el rey procede a matar a Cristóbal y finalmente lo decapita, convirtiéndolo en un mártir cristiano. ¡Wow! La iglesia tradicional lo canoniza como San Cristóbal y la iglesia ortodoxa también lo venera. Y su cráneo al parecer está en el Museo de Arte Sacro de la iglesia de San Justino en Croacia. Se volvió tan popular que lo convirtieron en el patrón de los viajeros, de los atletas, marineros, los conductores y hoy en día hay muchísimos lugares que se llaman San Cristóbal por todo el mundo. Nada más en Bogotá tenemos 2, San Cristóbal Norte y San Cristóbal Sur. Tal vez te estás preguntando si entraste al video correcto, porque esto parece la biografía o la leyenda de San Cristóbal. El punto es que muchas representaciones de San Cristóbal lo muestran como un cinocéfalo, un hombre cara de perro. De acuerdo a la tradición, Cristóbal hacía parte de una comunidad militar de lo que hoy se conoce como Libia, en una tribu caníbal de hombres cabeza de perro. Y en el siglo XVII,
El archidiácono Pavel de Alepo participó del ritual de lavado de las reliquias donde está la cabeza de San Cristóbal y testificó lo siguiente: aquí están los nombres de las reliquias de esos santos que podríamos tener en cuenta. La cabeza del mártir Cristóbal con una cara exactamente como la de un perro, con una boca larga, es duro como el pedernal. Nuestra mente quedó asombrada, no hay lugar para la duda. Tremendo. Para muchos estudiosos, el hecho de que se refirieran a San Cristóbal como parte de una tribu de cabezas de perro es explicado diciendo que así se les llamaban a las personas que vivían a las afueras sin conquistar, que eran salvajes, que era un título peyorativo a los no convertidos. Sin embargo, esto no explica las reliquias. Escríbeme en los comentarios qué piensas de San Cristóbal. ¿Es solo una leyenda? ¿O a lo mejor fue así? ¿O a lo mejor solo era bien feo? Cuando hablamos de hombres lobo, hablamos de una hibridación entre hombres y lobo, obvio. Ya sea una persona que se convierte en lobo por la luna llena y es un acérrimo enemigo de los vampiros como en la saga Crepúsculo. Team Jacob o Team Edward, también escríbelo en los comentarios. Pero también hablamos de cinocéfalos, hombres con cabeza de perro. También hay personas que padecen una enfermedad, licantropía. Incluso hoy por hoy hay personas que se consideran transespecie y se hacen pasar como lobos o como perros y actúan como tal. Entonces podemos encontrar varias palabras para referirnos a los hombres lobo. Licántropo, del griego licántropos. Lican significa lobo y tropos hombre. Lobezno, que viene del latín lupiciusnos y significa lobo pequeño. Cinocéfalo, del griego sino, céfalos, sino, perro y céfalos, cabeza. Sinomorfo, que lo traducimos como perruno o con forma de lobo. Hoy en día nos puede parecer muy fantasioso el tema de los hombres lobo o cabeza de perro, y estos relatos medievales como el de San Cristóbal pueden ser muy criticados, pero lo cierto es que podemos encontrar referencias a estas criaturas desde la más remota antigüedad. Uno de los dioses más antiguos del antiguo Egipto, guardián de las tumbas, asociado con la muerte, señor de las necrópolis y patrón de los embalsamadores, se llama Anubis, un hombre con cabeza de perro o de lobo. Anubis, un nombre del que se desconoce por completo su origen y significado, aparece en múltiples esculturas, papiros, tumbas y en fragmentos de etiquetas cerámicas del 3200 a.C., que de ser una fecha confiable lo pondría antes del diluvio universal. Por cierto, si no has visto mi video sobre el diluvio, ¿qué esperas? Es representado siempre como un perro o como un hombre perro negro, ya que hace referencia a los muertos, pero también a la fertilidad y a la resurrección. Es por eso que él era el guía del alma en el viaje al inframundo, al mundo de los muertos. Debía llevar los espíritus delante de Osiris y pesarlos contra una pluma. Si el espíritu era más liviano que la pluma, iría a una especie de paraíso, pero si pesaba más, a un tipo de infierno. Además de Anubis, tenemos a Duamutef, hombre perro que aparece en los sarcófagos, y a Upaut, que era considerado por los griegos como un dios lobo, un hombre lobo, por lo que su ciudad se llamó Licópolis, la ciudad de los lobos. Para los aztecas, al otro lado del mundo, el dios Xoctol, con forma de hombre y cabeza de perro, era el dios del ocaso y la muerte, que tenía la función de, ¿qué crees?, de guiar las almas de los muertos a través del peligroso Mictlán, o sea, del inframundo. También era el dios de los gemelos, monstruos, desgracias, la enfermedad y las deformidades. Tremendo. O sea, cumplía la misma función que para los egipcios Anubis. En los códices mayas que sobreviven hasta nuestros días, se describe este perro, Xoctol, como el que le regaló el fuego a la humanidad. Como decir Prometeo para los griegos, así. También hay testimonio de la existencia de cinocéfalos en el siglo V a.C. El médico e historiador Ctesias escribió un texto denominado Índica, donde escribe de manera detallada las costumbres de los habitantes, la fauna y la flora del norte de la India. Dice así: afirman que en estas montañas viven hombres que tienen cabeza de perro y que se visten con pieles de animales salvajes y no hablan ninguna lengua, sino que ladran como los perros y de esta forma se entienden. Tienen dientes mayores que un perro y uñas similares a las suyas, pero más largas y más curvadas.
Habitan en las montañas hasta el río Indo, son negros y muy justos como los demás indios con los que establecen relaciones y comprenden lo que les dicen, pero en cambio ellos no pueden hablarles, sino que se hacen entender por medio de los aullidos y con las manos y los dedos como los mudos. Los indios les llaman calistrios, lo que quiere decir en griego cabezas de perro. Este pueblo cuenta hasta con 120,000 individuos. O sea que, de acuerdo a Ctesias, no eran uno o dos, sino 120,000. ¡Wow! Luego continúa que los cabezas de perro que viven en las montañas no llevan a cabo ningún trabajo, sino que viven de la caza y cuando dan muerte a un animal lo dejan secar al sol. Los cabezas de perro fabrican una balsa y colocan sobre ella un cargamento de estos frutos y lo transportan, y una flor púrpura pura y 250 talentos de ámbar cada año, y otro tanto del producto que se extrae de la púrpura y 1,000 talentos de ámbar y los llevan cada año al rey de los indios. Son invencibles en la guerra a causa de habitar en montañas inaccesibles y muy elevadas. Cada 5 años, el rey les hace entrega como regalo de 300,000 flechas y otro tanto de jabalinas, 120,000 escudos ligeros y 50,000 espadas. La última parte es bien descriptiva también. Todos, tanto hombres como mujeres, tienen cola por encima de las caderas como la de los perros, pero más larga y más velluda, y se unen a sus mujeres a 4 patas como los perros, pues al hacerlo de otra manera se considera vergonzoso entre ellos. Son justos y los más longevos de todos los hombres, pues suelen vivir 170 años y algunos de ellos hasta 200. Ctesias en Historia de la India. ¡Wow! Tremendo. Por otro lado, los griegos son los responsables de la mayoría de las palabras que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque en una de las guerras más importantes de la antigüedad le dieron chumbimba a los persas, que eran los tesos de la antigüedad. Entonces, cuando hablamos de referencias griegas, que también se les dice clásicas, estamos hablando de algunas de las referencias más importantes de la antigüedad, obviamente dejando un abismo infinito entre ellas y la Biblia. Este texto de Ctesias ha sido tildado de fantasioso, especialmente en esta parte de la India, y a lo mejor lo sea. Con todo y esto, es impactante que un texto histórico, clásico, del siglo V a.C., describa de esta manera a los hombres lobo. Hesiodo, considerado el primer filósofo griego, vivió en el siglo VII a.C., o sea, antes de Ctesias también, y escribió lo siguiente: y conocí una raza muy fuerte de hombres semiperros a los que por encima de sus hombros flexibles les crecía una cabeza de perro, desnuda con unas quijadas fortísimas. El sonido de su voz es como un ladrido de perros y en modo alguno desconocen estos la lustrosa voz de los demás hombres. Fragmento de Eas Hesiodo. También Heródoto, que vivió entre el 484 y el 425 a.C., nos narra en su texto historias de una tribu llamada los Neuri, que se transformaban en lobos anualmente durante varios días y luego volvían a su forma humana. ¿Qué tal? En el 239 a.C., el geógrafo griego Pausanias nos dejó la historia de Licaón. Licaón era un rey, hijo de una oceánide, o sea, una hija del océano, y fundador de la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, que podemos ver hasta el día de hoy, y en donde puso un altar a Zeus. Y resulta que como el tipo era tan religioso, un día se puso a hacer sacrificios humanos. Y como le gustó tanto, se puso a sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa. Entonces Zeus se entera de la vaina tan horrible que estaba haciendo Licaón y dice no, y le cae de sorpresa y de incógnito. Cuando Zeus llega de incógnito, Licaón pensó que se trataba de un dios, pero no estaba seguro. Así que antes de matarlo, por si acaso, decidió ofrecerle un bocado de carne humana. Entonces Zeus se enfurece y lo convierte en un lobo. Y luego por esa maldad viene el diluvio universal de Zeus. Y si no has visto mi video sobre el diluvio, papi, ¿qué espera? Resulta que Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I, o sea, después de Cristo, hizo un recopilado de los textos antiguos y los denominó Historia Natural. En ellos se menciona que Megástenes, un viajero, geógrafo y escritor griego que vivió en el 300 a.C., también conoció a los hombres lobo, a los cabeza de perro. Megástenes asegura que en un monte que se llama Nulo hay unos hombres con las plantas de los pies vueltas que tienen 8 dedos en cada pie y que en muchas montañas una raza de hombres con cabeza de perro se cubre con pieles de fieras, emite un ladrido en lugar de voz,
está armada de uñas y se alimenta de las fieras y aves que caza. Cuando él lo escribía, había más de 120.000 de estos. Historia natural, libro de Plinio el Viejo. Los griegos le ganaron a los persas, como les decía ahorita, pero ¿qué crees? Luego llegaron los romanos y les dieron chumbimba a los griegos, y con muchas variantes han gobernado hasta hoy, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron los romanos? De acuerdo al mito romano. Bueno, mito porque es increíble, mas no porque se haya demostrado su falsedad, porque los historiadores antiguos, Plutarco, Dioniso, Astraón, los romanos Tito, Flavio, Lucio, lo cuentan como real. Para ellos, el dios de la guerra, Marte, se enamoró de una virgen y de ella nacieron Rómulo y Remo. El historiador Marco Terrancio calculó la fecha de su concepción el 24 de junio del 792 a.C. A los chinos los mandan a matar a Rómulo y a Remo porque amenaza a uno de los duros de la época, así como Jesús a Herodes. Tan raro, unos monstruos intentando matar bebés. Pero el caso es que el hombre que era encargado de matarlos le dio miedo y decide ponerlos en una cesta y dejarlos en el río Tíber, como a Moisés. La corriente los lleva a un pantano que queda entre el Palatino y el Capitolio, y ahí son cuidados por una loba llamada Luperca, que también los amamantó. ¿Cómo pudo amamantarlos? ¿Sería una mujer loba? Chan chan. Uno de estos dos niños, Rómulo, termina fundando Roma el 21 de abril del 753 a.C. Pone sacerdotes, hace leyes y ¡tan! Esa es la historia de Roma. Esa es la única historia que tenemos de cómo se originó Roma. Por un dios que engendra una virgen, unos gemelos que los tiran en una cesta como a Moisés y los recoge una loba o una mujer loba que los amamanta y luego fundan Roma. Tremendo. El profesor romano Claudio Eliano escribe de estos hombres lobo o cabeza de perro. En la misma región de la India en la que se crían los escarabajos, se crían también los cinocéfalos, a los que dio su nombre el aspecto y naturaleza de su cuerpo. Todas las restantes partes de su cuerpo son como las de hombre y van cubiertas de pieles de animales. Son justos y no hacen daño a ningún hombre. No hablan en absoluto, pero aúllan. Entienden, por supuesto, la lengua de los indios, constituyen su alimento los animales salvajes a los que capturan con suma facilidad porque son velocísimos, y una vez cogidos los matan y no los cuecen en el lumbre, sino que los cuecen exponiéndolos al calor del sol. Después de trocearlos, crían también cabras y ovejas. Constituyen su alimento las bestias salvajes y beben la leche de los animales que cuidan. Los he catalogado entre los animales irracionales, como es lógico, porque tienen una habla inarticulada e ininteligible, no una lengua humana. Aguacatico. Un salecita. Otro romano, Ovidio, el poeta, del 43 a.C., también narra historias de hombres que vagaban en el bosque de Arcadia en forma de lobos. Varios escritores romanos como Virgilio o Plinio el Viejo cuentan las historias de hombres que se convirtieron en lobos por algún tiempo luego de comer sangre humana y luego recuperaron su forma humana. Pero dejando un poco los relatos antiguos, uno de los exploradores más importantes de la historia, el más famoso del mundo, fue Marco Polo. Y tal vez lo recuerdes porque era la clave de Age of Empires para poder revelar todo el mapa de juego. Yo amaba Age of Empires. Pues el Marco Polo se casó con una mujer de la nobleza veneciana. Y si quieren que haga un video sobre la nobleza veneciana y cómo son las personas que manejan el mundo tras bambalinas hasta el día de hoy, escriben en los comentarios. Pero no me dejen ir por las ramas. Las ramas son parte fundamental de las plantas que... No mentiras. Marco Polo. En el libro de los viajes de Marco Polo se mencionan bárbaros con cabeza de perro en la isla de Angamanaín o en las islas Andamán. Para Marco Polo, aunque este pueblo cultivaba especias, eran crueles y todos como grandes mastines. En China, en la historia de la dinastía Liang Chu, el misionero budista Hui Sheng nos relata de una isla de hombres con cabeza de perro al este de Fusang. Otro historiador de la dinastía Tang también menciona el reino perro de los cinocéfalos. Wow. Cuando empecé este canal fue por una pasión sobre estos temas, pero no me imaginé que hubiera tantos registros históricos
que mencionaran como reales cosas que hoy son consideradas como fantasía. No digo que todo lo que dicen los textos antiguos sea verdad, pero la escritura en la antigüedad no era como decir Twitter o Instagram de hoy, que cualquier persona va escribiendo lo que bien le parece. Tenía un alto costo y los escribas eran la élite social de la antigüedad. Así que wow, si me demoro un poquito sacando los videos es porque me meto a leer y a leer para traerles los mejores textos, evidencias e historias extraordinarias. Así que suscríbete. ¿Y qué? ¿Seguimos? Prepárate para lo que sigue. De una vez les digo que hay muchas más historias sobre hombres lobo, cinocéfalos, como el caso de Bill Ramsey y los Warren, o todo el medioevo, del que no he hablado nada. Y si quieres que haga una segunda parte de este tema, escríbelo en los comentarios. Pero ahora voy a centrarme en esto. La Biblia, en uno de sus libros más geniales, el libro de Daniel, nos habla de un rey babilónico llamado Nabucodonosor, que es famoso por construir los jardines colgantes de Babilonia. Fue el que conquistó Judá, Jerusalén, y nos cuenta la Biblia que Daniel era uno de sus gobernadores principales y que un día él le consulta a Daniel por una visión que tuvo acerca de un árbol que se podía ver desde los confines de la tierra y que de ese árbol se mantenía toda carne. Entonces apareció un vigilante y santo que descendía del cielo. Recordemos que en el libro de Enoch también se les llamaba vigilantes a los ángeles, y si no han visto el video de Enoch, vayan a verlo. El caso es que este vigilante da la orden de que sea derribado el árbol y que todas las bestias se vayan de ahí, pero que le dejaran al árbol las raíces hasta que pasen sobre él 7 tiempos, muy seguramente 7 años. Entonces Daniel tiene la tarea de interpretar esta visión y le dice: pues rey, ojalá que su sueño fuera para sus enemigos, pero la verdad es que el árbol es su merced, que su grandeza ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra, y Dios se lo va a quitar por 7 tiempos, y su merced va a ser tratado como una bestia hasta que su merced se dé cuenta que el Altísimo gobierna, y luego se lo devuelve. Ahí quedó el asunto, y pasado un año, Nabucodonosor está paseando por el palacio real de Babilonia, viendo su grandeza, y se atreve a decir esto. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ay, papito Dios, el orgullo que está tan de moda, ¿verdad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué hizo Nabucodonosor durante esos 7 años? Pagar por los bosques y por la hierba como un hombre lobo, obvio. De hecho, hay 7 años del reinado de Nabucodonosor que brillan porque no hizo nada en los registros históricos. Un rey que había durado más de 40 años gobernando prácticamente el mundo entero, se volvió una bestia que se paseaba con los animales del campo, andando en 4 patas. La tradición en Mesopotamia exigía que los locos, que al parecer tenían un espíritu inmundo, fueran expulsados de la ciudad. Obviamente, al rey no le hicieron así de inmediato, sino que lo tuvieron encadenado durante algún tiempo, hasta que eventualmente lo soltaron. Entonces el tipo estuvo seguramente por ahí chupando cabras o asustando en las noches de luna llena, o peleando contra los Kulen o algo así. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Después de su odisea, Nabucodonosor reconoce que Dios solo hay uno. Le da la gloria a Dios y Dios lo vuelve a levantar. ¡Tremendo! El orgullo
nos degrada, nos vuelve unas bestias, pero la humildad nos hace grandes. La humildad, dice la palabra de Dios, que el que se humilla será exaltado. Ahora, los médicos y científicos modernos nos explican que este trastorno que padeció Nabucodonosor, que muchas personas padecen, se llama licantropía, y es cuando un enfermo mental cree ser un lobo y se comporta como tal. Entonces tenemos claro que ha habido múltiples relatos históricos, avistamientos de hombres lobo, hombres cabeza de perro, deidades antiguas con cabeza de perro, relatos de la historia de la iglesia, la Biblia, y no hemos hablado del fuerte del hombre lobo, que es el medioevo. Más allá de que todo esto sea real, que es lo que a mí más me suele importar, y yo creo que puede serlo, una cosa que me llama la atención es que siempre se ha relatado con una connotación negativa, ya sea porque eran salvajes, o porque fue por un ritual de comer sangre de niños, o por la vanagloria de Nabucodonosor. Siempre es malo, degradante, seguramente una maldición. Pero entonces, ¿por qué en la actualidad hay personas que se hacen transespecie? Con toda esta agenda de género y su lobby LGBTIQ, Y2K, ZZ, AE, se pretende normalizar cosas que han sido aberrantes desde siempre. Y que quede claro que no estoy discriminando a nadie, solo que así como tomar es malo, o fumar, o mentir, o robar, o tener relaciones fuera del matrimonio, ser infiel, y no estoy juzgando a quienes lo hacen. Yo mismo muchas veces he pecado y le he fallado a Dios, pero jamás voy a decir que es bueno lo malo, y eso es malo. Entonces no es de discriminar a las personas que están padeciendo estos trastornos, licantropía, considerando como bueno lo que es malo, pero tampoco vamos a callarnos cuando la Biblia habla de unos temas, cuando es algo degradante para la humanidad y cuando se está expandiendo y afectando a nuestros niños, como se está expandiendo hasta el día de hoy. ¿Qué tal un video sobre vampiros? Pues mientras tanto ve a ver mi video de la conferencia ¿Qué es una mujer? Y que Dios te bendiga. Suscríbete. ¡Chao!